Muy bien, jóvenes. Entonces, en la clase pasada estuvimos revisando los formatos que se utilizan para poder codificar los números reales. Vimos los formatos denominados de precisión simple, precisión doble y también el formato de la IEEE. Realizamos algunos ejemplos. Vamos a continuar ahora viendo cómo se lleva a cabo una operación directamente en esos formatos. Y luego empezamos al siguiente capítulo, que es acerca de aplicar la lógica para llevar a cabo demostraciones de teoremas o de repente poder resolver un problema utilizando las relaciones lógicas. A ver, los formatos que se utilizan para codificar números reales también permiten llevar a cabo operaciones aritméticas, como de repente hacer una suma, un producto, una resta, y el microprocesador puede identificar los campos que corresponden al signo, a la mantisa, de igual manera al exponente. Por ejemplo, observen este ejercicio. Nos piden sumar este número real 0,5 y menos 0,4375. Ambos están en decimal. Hay que llevar a cabo la operación en punto flotante de precisión simple y luego dejar el resultado en formato hexadecimal. Entonces, estos datos, ¿cómo ingresarían al computador? ¿Cómo ingresarían al sistema digital? Obviamente que 0,5 tendríamos que hacer el proceso. Lo llevamos a binario y sería de esta manera. 0,1 ya está en binario. Y de ahí lo normalizamos para llevarlo en a la forma científica binaria. Sería de esta manera, la parte entera, 0, y luego multiplicamos por la base elevado a cierto exponente. Entonces acá, como ya la parte entera es igual a 0, operamos de esta forma, 0,1 por 2 a la 0, y acá identificamos que el exponente va a ser 0, y la mantisa va a ser todo esto, no 0,1. Todo eso es la mantisa. Entonces el exponente lo llevamos al formato de exceso 2 a la n menos 1 y quedaría así el exponente 0. Y la mantisa sigue siendo 0,1. Si este número se codifica en precisión simple, debe quedar así, ¿no? 0, indicando el signo, luego viene el exponente y de ahí viene la mantisa. Para la mantisa se considera todo lo que está a la derecha del punto binario, es decir, a partir de 1. Y de ahí se completaría con ceros para tener en total 32 bits. 32 bits. Entonces la operación básicamente lo podemos realizar como si fueran una suma aritmética para dos números con signo, uno positivo y este que sería negativo, ¿no? Queremos sumar dos números con signo. Entonces estamos llevando el primer número al formato de precisión simple y ahora llevamos el segundo número al mismo formato. Entonces llevamos el número 0,4375 a binario, luego lo normalizamos. A ver, si llevamos 0,475 a binario, nos va a quedar menos 0,0 y luego 3 unos. Al normalizarlo, debe quedar así. Y acá el exponente 2 a la menos 1. Una vez que está normalizado el número decimal, vamos a codificar el exponente menos 1
se le suma el exceso y queda de esa manera. Y todo esto vendría a ser la mantisa. Finalmente se codifica también este número, quedaría así 1 en el campo que corresponde al bit de signo, luego viene el campo del exponente en exceso, y todo lo demás sería la mantisa, que se guarda todo lo que está a la derecha. Todo esto es el campo de la mantisa. Y de ahí se completa con ceros para tener en total 32 bits. Ya están ambos números codificados en precisión simple. Así se guardarían en la memoria de un sistema digital. Entonces, ahora se le ordena que haga las operaciones de estos números con signo. Así como hacemos en decimal, por ejemplo, si quisiéramos hacer esta operación, podríamos igualar los exponentes, que ambos números tengan el mismo exponente. De igual manera, el sistema lo que haría sería identificar el campo que corresponde a los exponentes. Por acá tenemos este número y por acá tenemos este otro número. Luego verificaría que el primer número, por ejemplo, es positivo y el segundo número es negativo. Como se le ordena sumar y como tienen diferentes signos, al final tendría que más bien hacer una diferencia con las mantisas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la operación? El sistema lo que hace es restar los exponentes. Resta los exponentes y a ese resultado le toma valor absoluto. Por ejemplo, resta todos estos bits menos todos estos bits. Hace la diferencia y el resultado es este. Que en decimal sería 1. Lo cual significa que para poder normalizar los exponentes, acá tendríamos que hacer como una especie de operación, ¿no? Si ejecutamos este exponente 2 a la menos 1, significaría que este punto hay que correrlo a la izquierda. Y al final nos quedaría el número con este punto desplazado acá, y ahí le pondríamos por 2 a la 0, ¿no? Que es igual a 1. Y ya tendríamos igualado los dos exponentes. Entonces, el sistema, al hacer la diferencia de los exponentes, eso nos sale 1, lo interpreta como que tiene que desplazar un lugar hacia la derecha, el menor de los números, que sería este. Entonces, ¿qué hace? Toma la mantisa, que es esto, y lo desplaza una posición a la derecha. Desplaza los bits que corresponden a la mantisa, que es este número. Todos los bits se desplazan a la derecha. Entonces, este 0, al moverse va a ocupar esta posición. El 1 que estaba en esta posición se mueve a la posición siguiente. Y la mantisa desplazada quedaría así. Todos estos bits, si los movemos un lugar a la derecha, finalmente el número va a quedar de esta manera. Entonces ya tenemos la mantisa desplazada hacia la derecha, una posición que lo dio la diferencia de los exponentes. Entonces ya está la mantisa desplazada, que es la que corresponde al menor de los números, y luego el sistema tomaría las mantisas, la mantisa del primer número que empieza acá, y la va a operar con la mantisa del segundo número, pero ya desplazada, que es esta. Como los números tienen diferentes signos y al querer hacer la suma, al final lo que haría más bien es una diferencia. Y acá es donde lleva a cabo la resta en paralelo. Resta todos estos bits, 0 menos 1. Ya sabemos cómo se completa la operación, se le presta la base. 2 más 0, 2, menos 1, 1, ahí está. Y ahora restaría acá 0 menos 1, también es menor, se le presta la base. Sería 0 más 2, 2, menos 1, 1, y menos 1 por el préstamo quedaría 0. Y luego acá hace nuevamente la resta. 0 menos 1. Como el menor le presta la base, sería 0 más 2, 2, menos 1, 1, y menos 1 por el préstamo que se hizo.
nos devuelve 0. Y finalmente resta 1 menos 0, es 1, pero por el préstamo que hizo le vuelve a restar 1 y acá quedaría 0. Pone el punto en la misma posición y luego resta la parte entera, 0 menos 0, 0. Este sería el resultado al operar las mantizas de ambos números. Y esto corresponde al número decimal que se observa acá. 0,0625 sería en decimal. O también, si es que lo interpretamos así, en forma normalizada, básicamente quedaría como 2 a la menos 4. Entonces ya tenemos el resultado encontrado operando las mantizas. Este viene a ser el resultado. ¿Ok? Acá está en binario y acá está en decimal. Si este número lo llevamos a la notación científica binaria, va a quedar así, por 2 a la 0. Si lo normalizamos, llevamos el punto a esta posición para que quede la parte entera con un 0 solamente. Lo cual significa que hay que ponerle la potencia de 2 a la menos 3. Acá ya está el resultado. Bueno, y de ahí, como nos piden dejar el resultado en formato hexadecimal, se codifica todo esto. Se codifica el exponente menos 3, que le sume el exceso, y al final quedaría así, codificado en exceso el exponente. El resultado viene a ser un número positivo, el signo es más, y la mantiza sería 0,1. Entonces se codifica 0 para el signo, luego ponemos la codificación del exponente y seguido de la codificación de la mantiza que empieza a partir del 0, 1 y todo lo demás 0. Así sería, digamos, ya el formato en precisión simple y de ahí lo dejaríamos en el formato que se pide, ¿no? En el formato hexadecimal. A ver, déjame completar un ratito. Separamos en 4 bits. Sería acá entonces, tendríamos que poner 3. Y luego acá sería 14, y eso es E en hexadecimal. Luego viene 1100, eso es C en hexadecimal. Y todos los demás dígitos van a ser ceros. Así que quedaría el resultado en el formato hexadecimal. Porque ahí se convierte hexadecimal de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. No, no interesa, porque al final, como es múltiplo de 4, son 32 bits, podemos empezar por ambos lados. Al final, van a quedar 8 posiciones que corresponden a 4 bits. Ahí está. No interesa si empezamos por este lado o por este, porque ya tenemos 32 bits, que es múltiplo de 4. Entonces, agrupando de 4 en 4, por acá o por acá, al final vamos a tener 8 grupos de 4. ¿Ok? Muy bien, entonces, de esa forma es como un sistema digital puede operar números directamente en estos formatos de precisión simple o punto flotante. Identifica los, luego toma los exponentes y según la operación que se le ordene, puede hacer con las mantizas directamente una resta o de repente una suma. Y la idea de restar los exponentes es de alguna manera que cuando los números están en este formato científico, tengan el mismo exponente. Por eso es que al final se hace esta operación de restar los exponentes que podría hacerse de esta manera, trabajando directamente con los exponentes codificados, o también podría hacerse en decimal en realidad, ¿no? Podríamos restar acá 0 menos 1 es 1, o menos 1 menos 0, le tomamos el valor absoluto y también nos devuelve 1. Pero el sistema va a operar así, ¿no? Directamente en binario. Esta información luego lo interpreta desplazando la mantiza del menor de los números una posición a la derecha. Al hacerlo, en realidad estaría poniendo acá
el exponente igual que el otro número, 2 a la 0. Y de ahí ya opera directamente las mantizas. Muy bien. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? Sí, profesor, disculpe. La línea que dice resultado, hay una multiplicación por 2 a la 0. Eso vendría a ser el exponente del número mayor, ¿verdad, profesor? Ya, excelente pregunta. Bueno, hemos hecho el resultado acá en binario y ahora al final hay que normalizarlo y agregando acá el exponente del mayor de los números. En este caso es 0,5 y tiene en su formato científico 2 a la 0, ¿no? Sí. Y de ahí desplazamos el punto para que tenga la parte entera con un 0 solamente. Quedaría así finalmente. Ese Entiendo, vendría profesor. siendo el resultado. ¿Ok? Gracias, profesor. Listo. ¿Ya? Entonces, así es. Y ahora ya en la práctica, bueno, se han desarrollado unidades aritméticas que operan así, directamente con datos o números en este formato de precisión simple. Y lo pueden hacer a una mayor velocidad que el procesador principal, en este caso de una computadora. Entonces las computadoras ahora tienen una ALU para operar números enteros y una o más ALUs para trabajar con números reales. Y se les llama unidad de punto flotante o FPU. Muy bien, entonces veamos otro ejercicio. A ver, en este segundo ejercicio se pide que se lleve a cabo esta operación, una resta del número real 1,5 y el número real 0,375. Pero llevarlo a cabo en el formato de la IEEE. Y luego dar el resultado en el mismo formato de la IEEE. Entonces ambos números se codifican en precisión simple. ¿Qué hacemos? Tomamos el número decimal, lo llevamos a binario. Se normaliza en el formato de la IEEE. Y nos acordamos ahí que la parte entera debe ser por lo menos 1. Y quedaría así el número. Ahora se codifica el exponente, sumándole, en este caso, el exceso, que es 2 a la n menos 1 y todo menos 1. Eso es 127. Y quedaría de esta manera el exponente codificado en exceso, pero para la IEEE. Ahí está el número finalmente codificado en precisión simple. Ahora se toma el otro número, se lleva a binario, se normaliza con la parte entera igual a 1. Debe quedar de esta manera, se codifica el exponente. Ahí está. Entonces ya tenemos ambos números codificados en precisión simple. Ahora, ¿qué haría el sistema? Bueno, en este caso, como se pide la diferencia, igual debe hacer una resta con las mantizas. Ambos números están ya codificados. Ahora identifica el campo de los exponentes que vienen a ser estos 8 bits. Hace la resta, pero también coincide con que hagamos esa resta de los exponentes directamente en decimal, ¿no? Lo podemos llevar a cabo con la codificación o directamente con los exponentes. Sería 0 menos menos 2 y eso nos devuelve 2. ¿Cómo interpretamos eso? Que la mantiza del menor de los números debe desplazarse 2 lugares a la derecha. Esa es la mantiza del menor de los números, 1,1. Todo eso, si lo movemos 2 posiciones a la derecha, va a quedar de esta manera. Una vez que ya se hizo el desplazamiento, ahora sí el sistema tomaría ambas mantizas y haría la resta. Esta es la mantiza del primer número, que es 1,1, ahí está. Y la mantiza del segundo número, y ahora hace la diferencia. La diferencia en paralelo y trabajando directamente en binario. Y queda así. Así queda el resultado. ¿Okay?
Ahora ese resultado se normaliza, ponemos el número y le agregamos el exponente del mayor de los números, que es 2 a la 0. Ahí está, 2 a la 0. Y luego tendríamos ya el número binario y de ahí lo pasamos a decimal y debería salir eso. Pero como nos piden dejar el resultado en el mismo formato, hay que codificar ese resultado. A ver, entonces acá tenemos el resultado y ya está normalizado con la parte entera igual a 1. Se codifica el exponente. El resultado es positivo también. El divide signo. Luego viene el campo del exponente y luego la mantisa. La mantisa, para el resultado, se guarda todo lo que está a la derecha del punto, el punto binario. No se guarda la parte entera, entonces se guardaría 001. A partir de ahí está, 001. Así quedaría en el formato de la IEEE el resultado. ¿Sí? Entonces, se pueden operar directamente números en estos formatos, identificando los campos que corresponden. El campo de los exponentes y el campo de las mantisas. La operación se completa operando ya las mantisas. Muy bien. De igual manera se puede hacer también el producto. Si queremos efectuar el producto de estos números en precisión simple, queda como tarea. Ustedes pueden hacer la operación y deben llegar a ese resultado. A ver, en general, entonces, haciendo un resumen de los pasos para hacer operaciones aritméticas en punto flotante. Si queremos sumar o restar dos números en punto flotante, primero seleccionamos el número con el menor exponente y luego hay que desplazar su mantisa a la derecha tantos pasos como la diferencia en valor absoluto de sus exponentes. Luego ya se tendría ambos números con el mismo exponente, se hace la operación con las mantisas y luego se pone el exponente del mayor de los números. Al final se hace la operación con las mantisas. Se suma o se resta. Se determina el signo del resultado de la operación y luego se normaliza el resultado, ¿no? Es decir, podemos dejarlo en precisión simple o de repente en el formato de la IEEE. ¿Ok? Entonces, estos ejemplos ya permiten ver cómo se llevan a cabo operaciones directamente trabajando en punto flotante. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En un examen vino que se tendría que transformar en IEEE 754 una letra H. ¿No? ¿Eso qué significa? Una H mayúscula. A ver, cuando se deja o cuando se codifica o se pasa al formato hexadecimal, si queremos dejar este número o expresarlo en el formato hexadecimal, debe quedar así, ¿no? 3F, luego acá sería 9, y de ahí todo lo demás es 0. Entonces podemos indicar de que el número es hexadecimal poniéndole la base o algunas veces también se le puede poner la letra H. Se refiere básicamente a eso, que esto es un número en formato hexadecimal. Entonces a veces cuando se hace algún programa y los datos son hexadecimales, la sintaxis de algunos lenguajes de programación aceptan que se ponga así los datos o se use alguna palabra reservada, ¿no? Para representar o expresar
un número que esté en hexadecimal, se le puede poner la letra H al final o se le puede poner la base, ¿no? La base 16. Se refiere a eso solamente. A solo se refiere a hexadecimal, no agrega un valor, solo indica la base, ¿no? Sí, solamente indica la base. Profe, A ver, gracias. ¿alguna otra consulta? Muy bien. Entonces pasemos ahora al siguiente tema. Profesor, una preguntita. Sí, te escucho. Este, no entendí muy bien esa parte para qué se restan los exponentes. Es básicamente para que ambos números tengan el campo de los exponentes idénticos. Si yo quiero, por ejemplo, operar números decimales, si yo quiero de repente operar esto, ¿no? Por ejemplo, 2 por 10 a la 2, donde quiero sumarlo con este número. Tres por 10 a la 3. Entonces, yo haría la operación rápidamente si es que ambos números tuvieran 10 a la 3, porque factorizo 10 a la 3 y luego opero con los coeficientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quiero llevar este número a que tenga la potencia de 10 a la 3, ¿qué haría? Ya multiplico por 10 y divido por 10. Al dividir por 10, entonces va a quedar así, 0,2 por 10 a la 3. Ahí está, es lo mismo, ¿no? Quedaría igualito, 2 por 10 a la 2. Pero lo dejo en esta forma. Ambos números ya tendrían la misma potencia de 10. Ahora ya puedo operar 10 a la 3 y luego sumaría, ¿no? 0,2 más 3. Y esto me quedaría así, 3,2 por 10 a la 3. Ese sería el resultado. Entonces, básicamente, lo que se hace es eso, ¿no? Se procura llevar a que los exponentes o el campo del exponente en esta notación sea la misma. Y por eso es que se resta acá, ¿no? 3 menos 2, 1, restando los exponentes, significa que el menor de los números se desplaza una posición a la derecha para dejarlo en esta forma. Al hacerlo ya quedaría con un exponente idéntico al del otro número. Y luego se hace la operación con las mantizas, que sería 0, 2 y 3. En este caso es una suma. Y se le pone el exponente del mayor de los números, es este, 10 a la 3. Y tendríamos así el resultado. Por eso es que nosotros, o el sistema, identifica los exponentes y hace la diferencia para tomar el menor de los números y desplazarlo tantas posiciones hacia la derecha. Al hacerlo, en realidad lo que estaríamos haciendo es esto, ¿no? Y de ahí ya se opera las mantizas, pero en binario. Y se le pone el exponente del mayor de los números, o eso por facilidad, ¿no? 10 a la 3. ¿Okay? Entonces, esto que hacemos en decimal se hace en binario, y es como llevan a cabo las unidades que trabajan con números reales. Como los números se van a ingresar codificados en formato de precisión simple, bueno, identifica el campo de los exponentes, luego, según la operación que se quiera hacer, ¿no? Puede hacer una resta o una suma con las mantizas, pero primero tiene que
igualar estos exponentes. Y para eso identifica el número menor y lo desplaza a la derecha tantas posiciones como la diferencia de los exponentes. Pero se basa en esto, ¿no? ¿Ok? Espero que eso haya respondido tu pregunta o todavía. Sí, profesor, claro, ya me mostró claro. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Entonces ya saben operar números enteros en binario y ya saben operar números reales también en precisión simple. Pues sería interesante hacer un programa para que convierta números reales que ingresamos por el teclado a estos formatos y nos dé resultado codificado directamente en estos formatos. Muy bien. A ver, el siguiente tema a tratar hoy día es acerca de utilizar la lógica para poder llevar a cabo demostraciones o comprobaciones de enunciados. La lógica es una parte de las matemáticas que siempre lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera razonamos para resolver alguna situación. Razonamos. Entonces la lógica se le define como una disciplina, una ciencia formal que estudia eso, los métodos del razonamiento. Los métodos del razonamiento. Para poder llevar a cabo de repente la solución de algún problema, un evento, una situación, o para hacer alguna demostración. En la práctica, todos nosotros siempre aplicamos la lógica, ¿no? Por lógica decimos, tiene que ser así, ¿no? Por lógica. Porque estamos pensando de manera correcta. Dentro de la lógica tenemos las proposiciones, y hay una parte de la lógica que se llama lógica proposicional, y todos recordamos qué cosa es una proposición, ¿no? Un enunciado, una afirmación que debe ser verdadera o falsa, pero no debe haber ambigüedad. Generalmente podemos utilizar las letras minúsculas para indicar una proposición. Por ejemplo, este enunciado que Perú es el país más grande de América, o la proposición Q, que 24 es un número par, o de repente una proposición que involucre a otras, como esta proposición R, ¿no? 29 es un número primo y 5 es impar. En cada uno de ellos tenemos la certeza de que algunos son verdaderos y otros son falsos. También ustedes han visto ya este tema y conocen que hay operaciones que se pueden llevar a cabo con los conectivos lógicos. Por ejemplo, tenemos estas operaciones. Si estas son las proposiciones, la proposición P que está lloviendo y la proposición Q que la calle está mojada, la negación, por ejemplo, de la proposición P, la negación puede tener estos símbolos. Sería esta, ¿no? Que no está lloviendo. Esta es la tabla de verdad para la negación. Algunas veces también el estado de verdad se puede asociar con estos valores lógicos. A ver, al estado verdadero es equivalente a un 1 y el estado de falso es equivalente a un 0. Entonces, si tenemos la proposición P, la negación de P sería con este símbolo. Si P es 1, la negación sería 0.
o si P es 0, la negación sería 1. Esa sería la tabla de verdad para la negación. De igual manera tenemos la conjunción, que utiliza este operador lógico, se lee como I, P y Q. Por ejemplo, para estas proposiciones que está lloviendo, la conjunción sería está lloviendo y la calle está mojada. Acá está la tabla de verdad utilizando ceros y unos. El resultado de esta proposición P y Q sería verdad cuando cada una de las proposiciones son verdaderas. Si alguna es falsa, el resultado es falso. De igual manera tenemos esta otra operación llamada disyunción, que tiene este símbolo y se interpreta como O. P o Q se lee, ¿no? Para las mismas proposiciones tendríamos así. Para las proposiciones PQ, la disyunción sería P, si P o Q. Si ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Basta que alguna de ellas sea verdad para que el resultado sea verdad. Sería falso solamente cuando ambas son falsas. De igual manera, también existen ahora estas otras operaciones. La proposición condicional, que se lee si P entonces Q. Para estas proposiciones sería si está lloviendo, entonces la calle está mojada. Y acá está la tabla de verdad. Entonces, estas son las operaciones lógicas que vamos a tomar en cuenta para poder realizar algunas operaciones. Entonces, para poder aplicar lógica y comprobar algunos teoremas o verificar algunos enunciados, hay que tomar en cuenta una serie de relaciones lógicas que también se le llaman leyes, como esa, ¿no? Si aplicamos la disyunción a la proposición con su negación, eso siempre es verdadero. De igual manera, si aplicamos la conjunción de una proposición con su negación, eso es siempre falso. A eso le llamamos también tautología. De igual manera, si es que aplicamos una proposición con estos estados lógicos, P o el estado de falsedad, nos devuelve la misma proposición. P en conjunción con el estado de verdad nos devuelve la misma proposición. A eso le llamamos la ley de identidad. También están estas relaciones. La ley de idempotencia. La doble negación. La negación de una proposición nos devuelve la misma proposición. También estas operaciones lógicas son conmutativas. También cuando se utiliza el mismo operador, podemos asociar proposiciones. Y también se cumple la ley distributiva. La ley distributiva del operador conjunción sobre el operador disyunción. De igual manera, del operador disyunción sobre el operador conjunción. Están también las leyes de De Morgan para negar cada proposición y cambiar el operador lógico. En cuanto a la proposición condicional, si P entonces Q, esto es equivalente a esta expresión.
a la negación de P o Q. Y esta sería la bicondicional. P sí, solo sí Q. Equivale a esta expresión. Entonces, estas relaciones nos van a permitir, por ejemplo, desde simplificar una expresión lógica o poder cambiar alguna operación, porque nos interesa de repente verificar algún enunciado o demostrar algún teorema, ¿no? Para eso utilizamos estas relaciones. Asociado a la vez con las proposiciones, también tenemos que tener en cuenta la tabla de verdad, donde se resume todos los valores lógicos que tomen las proposiciones, así como de repente el resultado de alguna operación que hagamos con estas proposiciones. En la tabla de verdad nos resume todos los valores lógicos que adquieran las proposiciones, así como las operaciones que se hagan sobre ellas. ¿Sí? A ver, entonces nos interesa principalmente esto, ¿no? Poder llevar a cabo demostraciones de algunos enunciados o de repente verificar también algunos teoremas, demostrar un teorema. Entonces, según cómo se presente la situación, podemos aplicar algunos métodos. El método directo, el método indirecto, el método del absurdo, o de repente si no podemos acomodarlo a alguno de estos métodos, podemos luego recurrir a la demostración por inducción matemática, ¿no? Entonces hay varias alternativas que se pueden utilizar para poder demostrar, por ejemplo, un teorema o verificar algún enunciado. A ver, ¿en qué se basa el método directo? Se basa básicamente en aplicar esta proposición. Si P, entonces Q. El punto de partida viene a ser la proposición P, que también se le llama antecedente, y a partir de ahí llegar al consecuente. Entonces, parto de P, luego puedo utilizar ahí algunas premisas, es decir, afirmaciones o expresiones verdaderas para llegar a demostrar que Q también es verdadero. Entonces, se pueden partir del antecedente y luego vamos a tener que utilizar premisas que sean verdaderas como P1, P2, P3, Pn, para llegar finalmente a esto, a que si estas premisas son verdaderas, entonces Q es verdadero. La hipótesis van a ser estas premisas y la conclusión va a ser llegar a que Q es verdadero. En otras palabras, se parte del antecedente, luego se llevan a cabo algunos pasos donde se justifique premisas verdaderas para llegar a la conclusión de que Q se cumple, es verdadero. Siguiendo estos pasos podemos demostrar algunos teoremas o verificar algunos enunciados, partiendo directamente del antecedente. Pero algunas veces resulta más fácil, de repente más bien, utilizar el consecuente para llegar al antecedente. Ese método se denomina el método indirecto. A ver, entonces en el método indirecto, en vez de demostrar o partir de P y llegar a Q, más bien se utiliza lo equivalente a esto. El equivalente a si P entonces Q sería que la negación de Q implica la negación de P. Entonces acá se parte negando el consecuente. Y también se utilizaría una serie de premisas que son verdaderas para llegar a la negación de P, la negación del antecedente. Y a esto se le llama también la proposición compuesta contrarrecíproca. Entonces, este sería los pasos.
se parte del consecuente, negando el consecuente, luego premisas que sean verdaderas, hasta llegar a la negación de P. Por lo tanto, estaríamos demostrando si P, entonces Q. Entonces, algunos ejercicios se pueden presentar para utilizar directamente el método indirecto. Digamos que los pasos son menores o es más fácil aplicar este método, ¿no? El método indirecto. Entonces se toma en cuenta ahí estas relaciones, ¿no? Con la proposición condicional. A ver, cuando no resulte sencillo aplicar el método directo o indirecto, se puede tomar en cuenta también el método de la contradicción o método del absurdo, que se basa en esta expresión lógica. Y todo esto equivale a la negación de P. Es decir, acá la demostración consiste en verificar que la negación de P es falso. Entonces, si verificamos que la negación de P es falso, significa que P es verdadero. Entonces, para demostrar que una proposición es verdadero, se demuestra que la negación de P es falso. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? Negar la proposición. Acá también hay que comprobar o utilizar una serie de premisas que sean verdaderas para que al final se dé una contradicción entre alguna de ellas. Cada una en forma individual es verdadera, pero por ahí, entre dos, va a haber una contradicción, lo cual se interpreta como que la negación de P es falso. Si llegamos a esto, significa que P es verdadero y quedaría demostrada la proposición P. A ver, entonces veamos algunos ejercicios. Nos pasamos a esta parte de las aplicaciones. A ver, queremos demostrar que si n es un número par, entonces n cuadrado también es par. Las proposiciones pueden ser estas. P, n es par y q, n cuadrado es par. Entonces podemos llevar a cabo la proposición o la demostración utilizando la proposición condicional. Si P, entonces Q. Si n es par, entonces n cuadrado es par. Entonces se puede partir acá del antecedente, se utilizan una serie de enunciados, premisas que sean verdaderas para llegar a Q. Entonces se parte del antecedente y acá, digamos, podemos utilizar, por ejemplo, el método directo. Partimos de P, que n es par. Como n es par, se puede poner en esta forma. N igual a 2k, donde k es un número entero. Por definición de número par. Elevamos al cuadrado y debe quedar así. Es lo mismo que 4k cuadrado. O lo llevamos en esta forma. Como k es entero, k cuadrado también es entero. Entonces llegamos a esto de que n cuadrado es par. Y esto es q. Entonces estamos partiendo de P, usamos premisas que sean verdaderas y llegamos a que se cumple de que n cuadrado es par, lo cual nos da la proposición Q. Es una demostración que nos permite resumir los pasos. Una demostración muy sencilla. A ver, ¿cómo demostraríamos esto? Demostrar que el producto de dos números impares es un entero impar. Entonces también ustedes pueden hacerlo rápidamente.
pueden también aplicar el método directo. Las proposiciones pueden ser estas, M y N. M es un número impar y la otra proposición que N es un entero impar. Y queremos demostrar esto, de que el producto es un número impar. Entonces, podemos representar ambos números de esta manera, como se representan el número impar, M 2K más 1, donde K es entero, y N 2T más 1, donde T también es entero. Luego hacemos el producto y lo llevamos a esta forma, ¿no? Toda esa expresión lo podemos representar de repente con un parámetro tal como D, que sería entero, y quedaría 2D más 1, y eso es la forma de representar un número impar. Por lo tanto, el producto también quedaría como número impar. Es decir, estamos demostrando de que si estas proposiciones resultan verdaderas, n es impar, m impar, n impar, el producto también es un número impar, ¿no? Llegamos aquí. Partimos de P y llegamos aquí. A ver, antes de hacer esto, vamos con lo de acá. A ver, queremos demostrar este teorema, ¿no? Si 3n más 2 es impar, entonces n es impar. Entonces también ese enunciado podríamos demostrarlo de repente usando el método directo o aplicando el método indirecto. A ver, definimos las proposiciones P, que 3n más 2 es un número impar, y Q, que n es un número impar. Entonces, eso es lo que se quiere demostrar. Si P, entonces Q. Pero podríamos también utilizar el método indirecto, utilizar la contrarrecíproca si la negación de Q implica la negación de P. ¿Ok? Entonces, se parte negando Q, es como si negáramos la conclusión que es falsa. Es decir, que n más bien es entero y es entero par. Si es entero par, se puede poner de esta forma. ¿Dónde K es entero? Y luego, la expresión 3n más 2 lo podemos poner en función de número par, 2K, y quedaría así. Reagrupamos y queda de esta manera. Como K es entero, 3K más 1 también sería entero. Y queda multiplicado por 2 la expresión, lo cual significa que es un número par. Entonces estamos partiendo de que Q es par y llegamos a la conclusión de que P es par. Y eso es la negación de P, ¿no? Porque P es impar. Entonces no demostramos directamente si P entonces Q, sino estamos demostrando que la negación de Q implica la negación de P. A ver, ¿cómo llevarían a cabo esta demostración? Si x más y es igual a 100, solo una de las variables puede ser mayor que 50. ¿Cómo harían la demostración? A ver, acá es donde ya pueden participar. Tomen los artículos y intenten esbozar la demostración. A ver, ¿cómo demostrarían
Si x más y es igual a 100, solo una de las variables puede ser mayor a 50. Ahora, mientras hacen la demostración, voy a pasar a asistencia. A ver, atención a la asistencia. Alcalde, Presente, profesor. Aliaga, Altamirano, Presente, profesor. Alvarado, Aymachoque, Presente, profesor. Barrientos, Presente, profesor. muy bien. Carguas, Presente, profesor. Champi, Chipana, Chirinos, Presente, profesor. Chipana. ya Chipana, Chirinos, Choudhury, Presente. Clavo, Presente, profesor. Dionisio, Presente, profesor. Dionisio. muy bien. Espinosa, Presente, profesor. García, Buenos días, profesor, presente. ¿qué tal? Buenos días. Huerta, López, Buenos días, profesor, presente. Lucas, Presente, profesor. Martínez, Presente, profesor. Miguel, Núñez, Presente, profesor. Oré, Presente, profesor. muy bien. Pantoja, Presente, profesor. Pineda, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, señorita. Quirós, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Refulio, Presente, profesor. Buenos días. Rivadeneira, buenos días. Robles, Presente, profesor. Buenos días. muy bien, Robles, buenos días. Rivadeneira, presente, profesor. Ok, Rivadeneira. Rojas, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Sierra, Presente, profesor. Cifuentes, buenos días. Torres, Presente, profesor. ¿qué tal? Valencia, Presente, profesor. muy bien. Valenzuela, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Valerio, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Vázquez, Presente, profesor. Vázquez Lule, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, señorita. Bertis, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Vicente, Presente, profesor. bien. Villa, Presente, profesor. Villegas,
Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Yauri. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Zabaleta. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. A ver, ¿alguien esbozó la demostración? A ver, entonces esbocemos el resumen de los pasos de la demostración. A ver, entonces se puede hacer la demostración aplicando, por ejemplo, el método indirecto. Es decir, partimos negando Q y llegamos a la negación de P. Entonces, acá podríamos poner una proposición, por ejemplo, tal como P x más y igual a 100. Y la proposición Q, solamente una de las variables puede ser mayor a 50. Solo X o Y puede ser mayor a 50. Entonces, el punto de partida, si yo quiero demostrar esto, más bien demuestro la negación de Q implica la negación de P. Entonces, si Q es la afirmación de que solo una de las variables puede ser mayor a 50, la negación sería que ambas son mayores a 50. X mayor a 50 y Y mayor a 50. Sería como la negación del consecuente, ¿no? La negación de Q. Luego, llevo a cabo la suma, sumo X con Y, y al final, en el segundo miembro me quedaría que X más Y es mayor a 100, al sumar 50 con 50. Y eso significa que X más Y es diferente de 100. Pero yo propuse de que P, en la proposición P, X más Y es igual a 100. X más Y es igual a 100. Entonces, en el paso 3 me encuentro de que X más Y es diferente de 100. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser la negación de P. Entonces, estamos partiendo de la negación de Q. Y estamos llegando a la negación de P. Como es la negación de P, entonces, estaríamos demostrando si P entonces Q. Y de esa forma queda demostrada este enunciado. Entonces, algunas demostraciones se prestan para aplicar directamente partir de P y llegar a la conclusión de Q. Y en algunas otras podemos partir de la negación, más bien del consecuente, y llegar a la negación del antecedente. A ver, cuando no funcione alguno de estos métodos, está también el método llamado del absurdo. O el método de la contradicción. Podemos utilizarlo, por ejemplo,
en este ejercicio. Nos dice demostrar que raíz de 2 no es racional. Bueno, todos sabemos que raíz de 2 no es racional, pero ¿cómo podemos justificar, demostrar utilizando la lógica? Que raíz de 2 no es racional. Entonces acá el método directo o indirecto sería un poco complejo ir justificando cada paso. Pero más bien podríamos tomar en cuenta el método de la contradicción. Entonces, yo quiero demostrar esto, ¿no? Que raíz de 2 no es racional. Entonces, mi proposición P sería que raíz de 2 es racional y la negación sería que raíz de 2 no es racional. Pues puedo partir de la negación de P. Luego utilizo una serie de premisas que sean verdaderas. Y al final debo llegar a que, partiendo de la negación de P, me lleva a un estado de falsedad. Que la negación de P es falso. Por lo tanto, P debe ser verdadero. Y seguramente ahí, entre algunas premisas, se va a dar una contradicción. A ver, acá tenemos los pasos para llevar a cabo la demostración, aplicando el método de la contradicción o del absurdo. Entonces, definimos así estas proposiciones. La proposición P, que raíz de 2 no es racional, y por lo tanto la negación de P sería que raíz de 2 es racional. Yo quiero demostrar P, pero voy a partir negando P y llegar a la conclusión de que esto es falso. Y ahí es donde puedo utilizar algunas premisas. Entonces partimos de que todo número racional se puede poner así como el cociente de 2 enteros, tales como P y Q. ¿Okay? R entonces sería P entre Q, donde Q es diferente de 0, por definición de número racional. Entonces partimos de esto, de la negación de P, lo cual significa que raíz de 2 es racional. Esta vendría a ser la negación del enunciado de nuestra proposición. Pero por definición de racional, raíz de 2 sería igual a A sobre B. A y B son enteros, B diferente de 0, y además no tienen factores comunes. A y B son enteros, B diferente de 0, y no tienen factores comunes. Elevo al cuadrado a ambos lados, despejo A cuadrado, y acá resulta que A cuadrado es par. Entonces, previamente podía demostrar de que si A cuadrado es par, entonces A es par. Si A es par, yo lo puedo poner de esta forma, como A igual a 2 por K, donde K es entero. Definición de par. Elevo al cuadrado la expresión 7, y me va a quedar de esta manera, que resulta igual a 2b cuadrado. Por los pasos 4 y 7. A ver, entonces tendríamos esto, ¿no? 4k cuadrado, si yo desarrollo esto, igual a 2b cuadrado, lo cual significa que b cuadrado también es un número par. Si b cuadrado es par, entonces b es par. Entonces, si A y B son números pares, significa que tienen algún factor común. Pero yo, al definir A y B, los asumí que no tienen factores comunes. Y acá en el paso 13, llego a que A y B tienen factor común. Entonces ahí hay una contradicción. A y B sin factores comunes, y por acá que A y B tienen factor común. Entonces, esos pasos me indican que el punto de partida de que raíz de 2 es racional es falso. Y por lo tanto, que ya he demostrado
que raíz de 2 es racional. Es decir, si la negación de P es verdadero, entonces P es verdadero. Es decir, raíz de 2 no es racional. Entonces, en algunos casos, se puede tomar en cuenta también este método de demostración, para que definiendo un solo enunciado, una sola proposición. Y luego se parte negando este enunciado, se definen bien las premisas, y por ahí se va a producir alguna contradicción. Y por lo tanto, el punto de partida sería falso. A ver, entonces la lógica lo podemos usar para eso, ¿no? Para poder demostrar algunos teoremas, verificar algunos enunciados, pero también para poder resolver algunos ejercicios como este, donde de repente sea necesario plantear una tabla de verdad, definir unas proposiciones iniciales y luego hallar algunas proposiciones compuestas. A ver, lean este enunciado. A ver, fíjense. Dice, diariamente, 3 estudiantes A, B y C juegan con 3 monedas idénticas al disparejo, perdiendo el que sale disparejo. A ver, si ustedes son 3 estudiantes y cada uno tiene una moneda de 1 sol, la lanzan. ¿Y qué posibilidades tenemos? Que de repente las 3 monedas salgan con la misma cara. O sea, hay un empate. Pero podría ser que 2 salgan de repente con la misma cara y la otra salga con la segunda cara. Ese que sale con la segunda cara es el que le llaman el disparejo, el cual pierde, ¿no? Solamente hay esas 2 opciones. Que una moneda salga diferente a las otras 2. O que las 3 salgan con la misma cara. Entonces se cansan de este juego y en vez de usar monedas, deciden construir un sistema digital y para ello utilizan dispositivos digitales como 3 conmutadores. Un conmutador es como un interruptor que puede estar abierto o puede estar cerrado. De tal manera que cada estudiante tenga un conmutador. Entonces cada uno accionaría su conmutador en un momento dado. ¿Y cómo identificamos el conmutador de cada alumno? Bueno, cada estudiante tendría su conmutador y tendría una lámpara que lo identifica, un color. Por ejemplo, si es que A sale disparejo, se va a encender la lámpara de color rojo. Si B sale disparejo, se encendería la lámpara de color... A ver, perdón. Si la lámpara es de color verde, esto le corresponde al estudiante A. Él saldría disparejo. Si B sale disparejo, se enciende la lámpara de color rojo. Y por último, si C sale disparejo, se enciende la lámpara de color azul. De esta manera, cuando manipulen sus computadores, se puede encender una lámpara. Y de esa forma se identifica a qué estudiante pierde, ¿no? Ahora, en caso de empate también, si se produce un empate, es decir, los 3 pusieron su computador en la misma posición, se enciende una lámpara de color amarillo. Se pide plantear la tabla de verdad y luego las expresiones lógicas que controlan a cada una de las lámparas. Entonces también se puede utilizar la lógica para poder resolver situaciones como estas, donde las variables que se usen puedan tener también solamente 2 posibilidades, ser verdaderas o ser falsas, como si fuera una proposición. Y luego entre estas variables se puede dar alguna operación. Al final podemos obtener una proposición compuesta que nos relacione las proposiciones iniciales. Y para hallar las expresiones lógicas de esas proposiciones compuestas, bueno, ahí están las operaciones lógicas que podemos usar. Conjunción, disyunción, negación. Y al final podemos tener una expresión lógica, ¿no? ¿Okay? A ver, pueden participar. Quiero la tabla de verdad y las expresiones lógicas que controlarían cada una de las lámparas. La lámpara de color rojo, la lámpara de color verde, azul y amarillo. A ver, unos minutos y de paso aprovecho para estirarme. Ustedes también pueden hacerlo.
una estiradita, y a la vez van resolviendo el ejercicio. A ver, ¿cómo sería? Primero la tabla de verdad. A ver, ¿alguien tiene la solución? ¿Tiene la tabla de verdad? A ver, entonces primero están de acuerdo en que cuando el juego se lleva a cabo con las tres monedas idénticas y las lanzan al mismo tiempo, solamente hay esas opciones, ¿no? Que las tres monedas salgan con la misma cara, o de repente que una sea diferente a las otras dos. No hay otra posibilidad. Entonces, podemos relacionar el estado de cada moneda con la posición de un conmutador, que los estudiantes no van a saber en qué posición están. De repente el conmutador abierto o cerrado, ¿no? Entonces podemos partir de esto, ¿no? Que sean ABC de repente tres variables lógicas y cada uno lo relacionamos con un conmutador. Y solamente habrían dos posibilidades, que ese conmutador esté abierto o que esté cerrado. Es decir, como si fuera verdadero o fuera falso. Vamos a utilizar la pizarra.
Partimos de esto, definiendo las variables lógicas ABC que nos representen el conmutador de cada estudiante, y luego también F1, F2 y F3 por posiciones, digamos, compuestas, que cualquiera de ellas puede tomar el valor de ser verdadera o ser falsa. Verdadera o falsa. Entonces me piden que haga lo siguiente, ¿no? Que haya las expresiones y la tabla de verdad de un sistema que tenga como entradas el estado del conmutador y que tenga como salidas unas proposiciones compuestas que me controlen cada una de ellas el estado de una lámpara. A ver, en bloques, la idea sería de esta manera, ¿no? Cada una controla una lamparita. Acá van a estar, bueno, tendríamos que poner acá el conmutador en cada entrada. Ese vendría a ser el conmutador. Y por acá ponemos los estudiantes que van a manipular cada uno de ellos su respectivo conmutador. Al estado de cada conmutador le estamos llamando así. El conmutador A, el conmutador B y el conmutador C. Y vamos a suponer que F1 me controla esta lámpara de color verde, que es cuando el estudiante A sale disparejo. También F2, cuando B salga disparejo, creo que era el color rojo. De igual manera, una expresión lógica o una función lógica F3 cuando C salga disparejo, que le corresponde una lámpara de color azul, creo que era. Y por último, F4 en el caso de empate, que debe ser una lámpara de color amarillo. ¿Okay? Entonces, en un momento dado, cada uno de ellos acciona su conmutador. Si A tiene su conmutador diferente a los otros dos, va a encenderse, por ejemplo, la lámpara de color verde, diciendo que A salió disparejo. O si B sale disparejo, se encenderá la de color rojo. O si sale disparejo, se encenderá la lámpara de color azul. O si los tres conmutadores están en la misma posición, de repente los tres abierto o verdadero, o los tres cerrado de repente, ¿no? Los tres estados lógicos. Y ahí se enciende la lámpara de color amarillo. Entonces acá solamente hay esas opciones para los conmutadores. Están en estado on o están en estado off. Asociado con el estado on, podemos decir que también es un estado de verdad, o el estado off de falsedad. O si lo relacionamos con unos y ceros, este estado que sea 1 y este estado que sea 0. De igual manera, acá estas lámparas van a encenderse cuando sea el estado verdadero, ¿no? Entonces decimos acá, lámpara encendida. Lo cual significa que cualquiera de las funciones para que se encienda esa lámpara, una función y debe tener el estado de verdad.
¿Y cuándo va a estar apagada la lámpara? Cuando la función fi sea falsa. Entonces manipulan el conmutador, lo pueden poner en cualquiera de los estados y alguna de las funciones va a ser verdadera y se va a encender la lámpara, o va a ser falsa y esa lámpara va a estar apagada. Por lo tanto, a partir de ahí podemos plantear la tabla de verdad. Entonces las expresiones lógicas es el estado del conmutador, serían como ABC. Y luego las funciones o las expresiones lógicas que me van a controlar la lámpara, bueno, van a ser F1, F2, F3 y F4. Como cada una de estas variables ABC que vienen a ser las entradas, tienen solamente estas dos posibilidades, o estar en el estado on o en el estado off. Pongo acá todos esos estados posibles, que las tres, por ejemplo, tengan el mismo estado, es decir, el conmutador esté en estado abierto, ¿no? En estado F, off. O ahí puede darse el caso que de repente C esté accionado en estado on y las demás en estado off. F. Y así. Entonces acá pongo todas las combinaciones posibles. Ahí está. Esas son todas las posibilidades de los conmutadores, que los tres estén abiertos, solamente C cerrado o solamente B cerrado, o de repente B y C cerrado, o solamente A cerrado. En total, 8 combinaciones. Ahora completamos el valor lógico que debería tener cada función o cada expresión lógica que me controla a cada lámpara. Por ejemplo, acá, los tres conmutadores están en la misma posición, o sea, hay un empate. Ahí debe encenderse la lámpara de color amarillo y para ello F4 debe ser verdadero. Y todo lo demás debe ser falso. Porque los tres conmutadores estarían en la misma posición. Ahora acá, C es verdadero, o el conmutador C es verdadero, o está cerrado, y los otros dos están abiertos. Entonces acá C es diferente a los otros dos. Y por lo tanto, la lámpara de color azul debe encenderse, y eso significa que la expresión lógica que corresponde a F3 debe ser verdadero. Y todo lo demás debe ser falso para que solamente
la expresión F3 al ser verdadero, se enciende esa lámpara. De igual manera acá, el conmutador B es diferente a los otros dos. Ve la lámpara de color rojo, por lo tanto, acá F2 debe ser verdad y todo lo demás debe ser falso. Luego tenemos acá FTT. F es diferente a los otros dos. O el conmutador A está abierto y los otros dos están cerrados. Acá F es diferente. Tiene que ver con la expresión que controla la lámpara F1. Es como si A fuera diferente a los otros dos. Entonces acá se enciende esa lámpara y para ello F1 debe ser verdad. Y todo lo demás debe ser falso para que su respectiva lámpara esté apagada. Acá también, ¿no? A está cerrado y B y C están abiertos. Ahí está, solamente dos posibilidades. De igual manera acá tenemos el conmutador B abierto y los otros dos están cerrados. Ve la lámpara de color rojo. Luego tenemos acá que C es diferente a los otros dos. C es la lámpara de color azul. Las otras lámparas deben estar apagadas. Y para eso cada expresión F1 o F2 o hasta F4 debe estar en F. Listo. Y por último acá también los tres conmutadores están en la misma posición. Los tres están en estado ON o el estado de verdad. Acá también se produce otro empate y eso tiene que ver con F4 que debe ser verdad. Y las otras funciones deben ser falsas. Ya está. Esa sería la tabla de verdad. En total tenemos 8 posibilidades, 8 casos, y hemos hallado el valor lógico de cada expresión F1, F2, F3 o F4 para que controle su respectiva lámpara, ¿no? Por ejemplo, F1 es verdad solamente en estos casos y después es falso. F2 es verdad acá y acá. F3 también. Y por último F4, que es verdad cuando los tres conmutadores están abiertos o los tres están cerrados. Y en cada uno de los demás casos sería falso. Ahora en la parte B habría que hallar la expresión lógica de cada. Esta es como una proposición compuesta, F1, F2, F3 y F4. Y a veces como si fueran tres proposiciones simples. Muy bien, entonces, ¿cómo hallaríamos ahora la expresión de cada una de ellas? Por ejemplo, de F1, ¿no? A ver, entonces puedo considerar acá los estados donde F1 es verdadero, porque solamente tengo dos estados verdaderos. Diría así, ¿no? F1 es verdad cuando el resultado de combinar el estado de ABC sea verdad. Es decir, acá uso mi variable lógica para este primer estado donde F1 es verdad. Tendría A falso, B verdadero y C verdadero. Entonces tendría que ponerlo así. A ver, pongo la negación de A, porque A es falso. Y B que es verdad. Y C que es verdad. Pero acá hay otro estado. Entonces sería F1 va a ser verdad si todo esto es verdadero, o cabe esta otra posibilidad para que sea verdad.
TFF, es decir, A y la negación de B y la negación de C. Esa sería la expresión F1, que va a ser verdadero cuando se dé esta situación o se dé esta situación. Es decir, que el conmutador A de A sea diferente a los otros dos. O acá también el conmutador de A es diferente al estado de los otros dos. Ahí F1 será verdadero y por lo tanto se va a encender la lámpara de color verde. De igual manera, puedo escribir la proposición compuesta F2. También tomando en cuenta los estados donde es verdad esta proposición, es decir, acá, FTF, es decir, la negación de B, perdón, la negación de A, a ver, estamos en F2, sería la negación de A y B y la negación de C. O la otra posibilidad para F2, acá hay otro estado de verdad, que sería TFT. Es decir, va a ser verdad cuando A es verdadero y la negación de B sea verdadero y C sea verdadero. Observen que F2 me va a dar el estado de verdad cuando se dé esta situación, que sea verdad o que esto sea verdad. Ahí F2 sería verdadero y por lo tanto se va a encender la lámpara de color rojo. Y acá observen que B es diferente. Tenemos B y acá tenemos la negación de C y la negación de C. Acá también, ¿no? La negación de B, A y C. Y así podríamos escribir la expresión que corresponde a F3, tomando en cuenta solamente el estado de verdad. Y por último, la expresión que corresponde a F4. Muy bien. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? Esto es lo que estamos resolviendo, ¿no? Las expresiones lógicas que me permitan diseñar este sistema llamado digital, que depende de estas tres variables que pueden tener solamente estas posibilidades, ser verdaderas o ser falsas. Y de igual manera, F1 y F2, F3 y F4 pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Funcionan como variables lógicas, pero como me relacionan otras variables, serían como proposiciones compuestas, ¿no? F1, F2, F3 y F4. También la lámpara la he definido de esta manera, que se va a encender cuando su respectiva función sea verdadera y apagada cuando sea falsa también. Y estas proposiciones solamente tienen dos posibilidades, o son verdaderas o son falsas. ¿Ok? Muy bien, a ver, les escucho. ¿Tienen alguna consulta? ¿No tienen ninguna pregunta? A ver. Profesor, disculpe, ¿la tabla Sí. de verdad entonces se presenta con F1 a F4 también? ¿O podría ser simplemente con A, B y C? No. La tabla de verdad incluye todo. El valor o las combinaciones que toman las variables, así como también la proposición compuesta que me va a relacionar debe tener también todos sus estados lógicos, según la cantidad de proposiciones compuestas que se requieran. Todo eso forma parte de la tabla de verdad. Entendido, profesor. Muchas gracias. Listo. A ver, completemos para F3. Acá hay un estado de verdad FFT y por acá TTF. A ver, se maleó el lápiz.
A ver, para F3. Ahí está para F3, ¿no? El estado de C es diferente a A y B. Y F4 finalmente que nos da el empate. Esas son las expresiones o las proposiciones compuestas. Ahora se podría utilizar de repente las demás relaciones lógicas para simplificar cada proposición compuesta. La pregunta es si es que es posible simplificar acá alguna variable lógica, ¿no? Pues podemos ver la posibilidad de simplificar y luego tendríamos ya las funciones lógicas necesarias y con sus términos mínimos, ¿no? Si se puede simplificar esto. Ahí es donde se pueden utilizar las relaciones lógicas, que principalmente consiste en utilizar la proposición que siempre es verdadera, ¿no? Cuando se simplifica una expresión, básicamente usamos esto, ¿no? O aplicamos esto. De que esto siempre es verdadero, ¿no? Perdón. Es este operador, ¿no? Que el operador de disyunción, P o la negación de P, esto siempre es verdadero. Y luego también que P, a ver qué otra relación es la que se toma en cuenta. Para simplificar una expresión lógica hay que tomar en cuenta esta identidad lógica y también esta. Bueno, ustedes eso lo usan cuando simplifican algunas expresiones lógicas, ¿no? Muy bien, entonces también para eso podemos utilizar la lógica para poder desarrollar hallando algunas expresiones lógicas o tablas de verdad cuando sea necesario relacionarlo con proposiciones. Proposiciones simples donde se trate de hallar de repente alguna proposición compuesta. Muy bien, ¿alguna pregunta final? Entonces hemos visto estos primeros métodos para poder llevar a cabo demostraciones o de repente resolver algunos problemas con variables que vendrían a ser como proposiciones simples, ¿no? Y esto fue la base más adelante para justamente reemplazar dispositivos mecánicos como conmutadores por dispositivos automáticos, dispositivos electrónicos. Cuando ya se descubren los semiconductores y se empiezan a fabricar dispositivos que ya respondían a datos que se podían representar con una señal eléctrica, ¿no? Que puede estar en un estado 0 o un estado 1. Muy bien, jóvenes, entonces, si no tienen más consultas, nos quedamos ahí. Dios mediante, entonces, nos reencontramos la próxima semana. Perdón, el día de mañana, ¿no? Ok, síganse cuidando, jóvenes. Hasta luego. Profesor, hasta luego.